Muy buenos días, mis queridos estudiantes, qué gusto saludarlos. Le habla el profesor Andrés Mejía a cargo del curso de álgebra. El día de hoy, en funciones, nuestro propósito es reforzar ejercicios de funciones, ¿correcto? Muy bien, empezamos con el primero de ellos. Dice, si esta es una función, calcula el producto de A y B, o sea, A por B, en otras palabras, ¿correcto? Listo. Nos dicen que es una función. Significa que si los primeros elementos son iguales, necesariamente los segundos elementos también son iguales, ¿correcto? Los primeros elementos iguales y los segundos elementos también deben ser iguales, ¿correcto? Entonces empezamos a trabajar aquí. Vemos la función. Esta es nuestra función. Observo que aquí tengo un primer elemento que es 2. Ubico si hay otro elemento, otro par ordenado que tenga como primer elemento el 2. Y sí, aquí está. Entonces, para ese elemento 2, correcto, como primer elemento, significa entonces que los segundos, esto y esto, necesariamente tienen que ser iguales. Entonces vamos a decir que 2a menos 1 debe ser igual a ¿cuánto? Debe ser igual a 11, ¿correcto? Este 1 que está restando lo podemos pasar a sumar. Tendríamos entonces que 2a es igual a 12. Entonces el valor de a es 12 entre 2, que es 6. Ya tenemos el valor de a. Ahora vamos a calcular el otro. Pero para eso ubico primer elemento 3. Ubico por aquí. Primer elemento 3. ¿Correcto? Primer elemento 3. Si los primeros elementos son iguales, necesariamente los segundos también tienen que ser iguales. Entonces, para el elemento 3, ¿correcto? Podemos decir nosotros que 7 es igual a 1 más 3b. O al revés, podemos decir que 1 más 3b, 1 más 3b es igual a 7, ¿correcto? 7 es igual a 1 más 3b o 1 más 3b es igual a 7, ¿correcto? Ahora, se entiende que este 1 es positivo. Y si es positivo, si está sumando, va a pasar a restar. Entonces podemos decir aquí que 3b es igual a 7 menos 1, que es 6. Ahora este 3 pasaría a dividir, entonces el valor de b es 6 entre 3. Tenemos 2. Ya tenemos a y b. Y lo que queremos nosotros es el producto. Piden a por b. Entonces sería a, que vale 6, multiplicado por b, que es 2. Entonces, por lo tanto, ese a por b es igual a 6 por 2, que es 12, y guantan. Ya tenemos nuestra respuesta. Perfecto, muy bien. Recuerden, si los primeros elementos son iguales, necesariamente los segundos también tienen que serlo porque es una función, ¿correcto? Eso cumple una función. Muy bien, ahora vamos con nuestro segundo ejercicio. Dice, grafica esta función, ¿correcto? F de x igual a 2x menos 4, me están pidiendo graficar. Luego indica sus interceptos con los ejes coordenados. ¿Dónde se intersecta con el eje x y el eje y? ¿Correcto? ¿Dónde se intersectan? Eso es lo que nos están pidiendo, pero primero tenemos que graficarlo. Listo. Para graficarlo, vamos a hacer un pequeño cambio en esta función. Sé que la función es f de x. F de x es igual a ¿quién? A 2x menos 4. ¿Correcto? 2x menos 4. Pero sabemos que este f de x es el y. Entonces puedo hacer ese cambio. El f de x lo cambio por y. Y tendría entonces que y es igual a ¿cuánto? A 2x menos 4. Aquí, esa es nuestra función. Y ahí es donde vamos a trabajar, ¿correcto? Sobre esta, tengan presente. Quiero el intercepto con el eje x. O sea, en este eje
X, ¿dónde se encuentra? ¿Por dónde pasa mi función? Entonces lo que voy a hacer, si quiero el intercepto con el eje X, voy a colocar que el Y es 0. Profesor, ¿y por qué el Y es 0? Porque en este punto, por donde vaya a pasar, necesariamente es en el punto Y0. ¿Correcto? Cuando va a pasar por el eje X es cuando Y es 0. Por eso, si quiero el intercepto con el eje X, Y lo iguala a 0. Entonces, aquí voy a reemplazar el Y igual a 0. Entonces, esto es 0. 0 es igual a 2x menos 4. Ese 4 lo pasamos al otro extremo, ¿correcto? Porque quiero que sea positivo, ¿ok? Despejamos. Aquí tendría entonces, paso a este lado, tendría 4 es igual a ¿cuánto? A 2x. Paso a dividir, entonces significa que x es igual a 2. X es igual a 2. Significa entonces que el intercepto con el eje X ocurre cuando X es 2. 2 al lado derecho, en el lado positivo, ubico 2. Más o menos por aquí está 2. Correcto, muy bien. Ahora vamos a buscar el intercepto con el eje Y. Y eso va a ocurrir cuando X es 0. ¿Correcto? Si quiero el intercepto con el eje Y, va a ocurrir cuando X sea 0. Por eso vamos a reemplazar aquí que X es 0. Entonces colocaría, el Y sigue manteniéndose igual. Y es igual a 2 por X. Pero X hemos dicho que ¿cuánto vale? 0. Y eso menos 4. Entonces Y es igual a 2 por 0 es 0, ¿correcto? 0 y eso menos 4. ¿Cuánto es 0 menos 4? Sigue siendo menos 4. Significa que el intercepto con el eje Y va a ocurrir cuando Y es menos 4. Arriba es positivo. Yo quiero que sea negativo. Entonces negativo está hacia abajo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, Y menos 4, ubico menos 4, más o menos por aquí estará el menos 4. ¿Correcto? Quiero la gráfica. Como esta es una función lineal, lo único que vamos a hacer es coger nuestra reglita, esos dos puntitos que ya hemos ubicado, y vamos a trazar una recta por ahí, ¿ok? Por esos puntitos. Y aquí vamos a tener nuestra función lineal. Ok, ya está. Me pedían graficar la función, ya la hemos graficado. Ahora necesito los puntos por donde pasa. Profesor, ese, claro, pero debemos colocarlo como un par ordenado. Como par ordenado, ¿cómo sería? Primero va el eje X, después el eje Y. El eje X, ¿cuánto vale su eje X para este punto? Ahí lo dice, es 2. ¿Y cuánto vale su eje Y? Ah, para este punto su Y vale 0. Entonces sería 2, 0. Ahora vamos con este puntito. Primero va X, recuerde, primero va X. Para este puntito, ¿cuánto vale su X? Vale 0. Entonces pongo aquí 0. ¿Cuánto vale su Y? Su Y vale ese punto. Mira, ¿cuánto vale su Y? Su Y vale menos 4. Ya está. Los interceptos son entonces, el primero que es 2, punto y coma, 0. Y el otro intercepto, que es 0, punto y coma, menos 4. Y colorín colorado, nuestro ejercicio se ha acabado. Recuerde, mi querido estudiante, ¿cómo logramos los interceptos con el eje X y el eje Y? En el eje X, Y es 0. En el eje Y, X es 0. Se reemplaza aquí, donde el f de X lo hemos cambiado por el Y, ¿correcto? Lo opera y lo grafica. ¿Está bien, mis queridos estudiantes? Bueno, hemos logrado nuestro propósito, que es reforzar ejercicio de funciones. ¿Ok? Cualquier cosita, cualquier consulta por interno.